voy a estar hablando sobre la química de las obras de arte. Es un tema bastante amplio, así que yo he puesto el mayor de mis esfuerzos en hacerlo breve y ameno, así que espero que disfruten la charla. Pero primero voy a comenzar con una breve descripción de mi trasfondo profesional. Yo estudié química en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto universitario de Mayagüez, y en mi segundo año de bachillerato asistí a una conferencia organizada por la American Chemical Society, en la que tenían de invitado a uno de los conservadores del Museo de Arte de Puerto Rico, Ángel Santiago, o Archie. Y yo en aquel momento estaba estudiando química porque me gustaba, pero aún no tenía claro qué quería hacer una vez acabado el bachillerato, ¿no? Y después de esa charla, pues, me vino a la luz, ¿no? Como decimos, y decidí que quería estudiar química y que me quería dedicar al estudio y a la investigación de patrimonio cultural. Durante el bachillerato también tuve la oportunidad de hacer una estancia con el programa de intercambio entre estudiantes de España y Puerto Rico con una beca Santander, y me fui a la Universidad Autónoma de Madrid, donde hice una estancia de 6 meses. Y allí tuve mi primer contacto con asignaturas relacionadas a lo que es la conservación del patrimonio. Y ya al año de haber terminado el bachillerato, pues ya tenía claro, ¿no? Quería volver a España, donde fui admitida en la Universidad Politécnica de Valencia, donde hice mi maestría y doctorado. Actualmente, pues trabajo como investigadora postdoctoral en el Center for the Scientific Studies in the Arts en Northwestern University. El centro es producto de una colaboración entre Northwestern University y el Art Institute of Chicago. Entonces, de esta manera, los proyectos de investigación que desarrollamos están inspirados por la colección del museo. Primero quiero definir o aclarar una serie de conceptos que nos van a ser útiles para entender el resto del contenido de la charla. Por ejemplo, materiales artísticos se consideran todos los materiales utilizados a lo largo de la historia del arte. La degradación es cuando nos referimos a la pérdida de cualidades de esos materiales, y la conservación consiste en detener el deterioro de las obras de arte. Pigmentos, que son las sustancias químicas coloreadas o responsables del color, y el aglutinante es la sustancia que permite cohesionar los pigmentos. Y estos materiales pueden ser de carácter orgánico, o sea que provienen de restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, sintéticos, lo que es fabricados por el hombre, e inorgánicos, que se refiere a compuestos metálicos. Ahora, una vez aclarado esto, pues pasamos a lo que será el contenido de la charla, en el que voy a hablar primero es definir lo que se entiende por obras de arte. Segundo, la química de las obras de arte desde el punto de vista de su composición, y cómo el análisis científico nos ayuda a entender nuestro patrimonio. Finalmente, pues voy a presentar una serie de casos prácticos. ¿Qué entendemos por obras de arte? Pues el término obra de arte incluye todo aquello que transmite una idea o una expresión sensible, refleja la intención de un artista, ya sea desde un punto de vista estético o social. Así que pueden ser consideradas obras de arte, por ejemplo, desde una pintura al óleo del Greco, como comedia, ¿no? El plátano, el guineo pegado a la pared de Mauricio Catalans. Lo mismo sucede con una esculturilla de 30.000 años de antigüedad y una escultura que fue hecha en 1997, ¿no? Todas son obras de arte, unas más polémicas que otras, ya sea por su aspecto o el mensaje que transmiten. Pero, como pueden ver, no hay límites en el proceso creativo de un artista, por lo tanto, pueden encontrar su inspiración en todo tipo de materiales. Es por eso que la charla de hoy he decidido centrarla en una de las artes mayores, la pintura, porque si no, estaríamos todo el día hablando de la química de las obras de arte. Entonces, para ello, lo primero es entender de qué está compuesta una obra pictórica. Una obra pictórica está compuesta de capas. La primera capa es lo que conocemos como el soporte, puede ser papel, tela, madera, cualquier cosa en la que tú veas que puedes pintar o que puedes trabajar, ¿no? Seguido está lo que conocemos como capa de preparación, luego la capa pictórica, que es el dibujo, y el barniz. Tanto la capa de preparación como la capa pictórica están compuestas de un pigmento y de un aglutinante. Como dije anteriormente, el pigmento es el responsable del color y el aglutinante es el material o la sustancia que los mantiene juntos, ¿no? Las partículas de pigmento, y además se adhiere al soporte. A través de la historia, los artistas utilizaban de todo lo que encontraban durante el proceso creativo.
Antiguamente la mayoría de esos materiales eran naturales, eran de origen natural, pero hoy día también los hay de origen sintético, como dije, fabricados por el hombre. En el caso de los pigmentos responsables del color, pueden ser de carácter inorgánico, orgánico, o sea, inorgánicos, que son compuestos metálicos, orgánicos, que son de origen vegetal o animal, o sintéticos, fabricados por el hombre. Por ejemplo, en el caso de los inorgánicos pueden ser minerales, o sales como por ejemplo el mineral de la hematita, que en términos de pigmento se conoce como óxido de hierro, es un color tierra. Y el verdigris, por ejemplo, se produce al exponer planchas de cobre a ácido acético, lo que conocemos como vinagre. Y eso crea una costra en la superficie azul verdosa que se puede rascar y utiliza como pigmento. Un proceso similar se utiliza en la creación de blanco de plomo o carbonato básico de plomo. Lo único que, como el plomo es tóxico, la producción de este pigmento es bastante limitada y es difícil de encontrar. Son algunos de los ejemplos. Pero los aglutinantes, en la mayoría de los casos, los aglutinantes son de carácter orgánico, o sea que en su estructura química domina el carbono, combinado con otros elementos como oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Y como dije anteriormente, en la mayoría de los casos provienen de restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, como animales, plantas y hasta humanos. Luego, ahora les voy a presentar los diferentes tipos de aglutinantes que podemos encontrar a lo largo de la historia o en distintos objetos de arte, como por ejemplo la encáustica. La encáustica, en la técnica artística de la encáustica, el material principal es la cera y se utilizaba muchísimo, los egipcios la utilizaban muchísimo en retratos de momias, ¿no? Antes no habían cámaras, entonces se pintaban. Y si querías saber quién era la momia, pues le pintabas un retrato. Luego también se utilizaba en la pintura de sarcófagos. Seguido, la pintura al temple, que el ingrediente principal es el huevo. Se puede utilizar la yema, la clara o hasta el huevo entero. Y es muy común encontrarla en altares, en piezas de altar, en retablos, en las iglesias. Esta técnica ya también se utilizaba en la antigüedad. Los egipcios, los romanos la utilizaban, también se utilizaba en pintura mural, pero para el siglo XV y el siglo XVI, esa fue la técnica artística que más se utilizaba. Luego también tenemos lo que son las colas o pegamento, como le llamamos nosotros, pega. Pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Las colas de origen animal se extraen, el componente principal es el colágeno y se extraen de la piel de los animales o del pescado. Y la más común es la cola de conejo. Se encuentra comercialmente, la puedes conseguir bajo ese nombre. Y la cola vegetal que se extrae de la exudación de plantas, como se ve aquí. Y la más común es la acacia senegal que se produce en África. Luego, tanto la cola animal como la cola vegetal se siguen utilizando. Por ejemplo, la cola de conejo se utiliza en tratamientos de conservación para consolidar películas pictóricas que están frágiles. Y luego las colas vegetales o goma arábiga se utiliza en la producción de acuarelas. Si vas a una tienda de bellas artes a comprar acuarelas o el material, la mayoría de las veces el material del que están hechos es goma arábiga, es una cola vegetal. Luego el óleo, que el material principal es el aceite, el más común es el aceite de linaza que se produce a partir de la molienda de las semillas de lino. Esta técnica se comenzó a utilizar en el siglo XII y ya para el siglo XIII era el medio aglutinante que más se utilizaba en Europa y actualmente se sigue utilizando. Hay artistas que continúan pintando al óleo. Y por ejemplo aquí tienen la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que es una pintura al óleo, y lo mismo las Meninas de Velázquez. Y para terminar con los aglutinantes, los materiales sintéticos, o sea, los fabricados por el hombre, que pueden ser acrílicos, polímeros vinílicos o copolímeros. Se desarrollaron a mediados del siglo XX y generaron una serie de nuevas técnicas artísticas porque son en base de agua, o sea que son menos tóxicos y secan más rápidos que, por ejemplo, la pintura al óleo. Y además también se utilizan también en los sprays de grafitis. O sea, que ha generado muchos nuevos movimientos de arte.
La química de las obras de arte, pues como pueden ver, nos ayuda a identificar los materiales constituyentes de una obra y por consiguiente, esto nos ayuda a descifrar cosas como la fecha de producción, la técnica artística y el origen. Pero no tan solo eso, sino que también nos permite diagnosticar problemas de degradación, que es muy importante en términos de conservación. Aún así, es importante mencionar que la información obtenida siempre va a depender de la técnica analítica o del análisis que se le haga a la obra. Ahora, para ello, pues los tres casos prácticos que elegí, los tres tienen objetivos muy diferentes. El primero es un proyecto que se llevó a cabo en colaboración con el Museo de Arte de Puerto Rico, en el que el objetivo principal era la caracterización de materiales utilizados por una serie de artistas puertorriqueños, entre ellos Francisco Oller y Ramón Frade. La idea era identificar los materiales con la intención de saber si hubo la influencia de, por ejemplo, los movimientos o lo que estaban pintando los artistas en Europa, cómo eso influyó en Puerto Rico, a pesar de la distancia. Porque los materiales venían de fuera, la mayoría de los materiales venían de fuera. El segundo caso es el caso de las pinturas al óleo de Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe es considerada la madre del modernismo de Estados Unidos y el objetivo de este proyecto era identificar las causas detrás de un proceso de degradación avanzado que presentaban algunas obras del artista producidas en un periodo específico de su carrera, todas pinturas al óleo. Y el tercer ejemplo es el estudio de una serie de banderas americanas pintadas utilizadas en la Guerra Civil Americana y en la Guerra Española Americana. Estas banderas habían sido sometidas a un tratamiento de conservación que actualmente se consideraría agresivo. O sea que el objetivo es ver si había restos de ese tratamiento y si esos restos estaban causando algún daño y si era necesario removerlo. Pasamos al primer caso. Como mencioné anteriormente, se hizo en colaboración con el Museo de Arte de Puerto Rico. En total se estudiaron 11 obras pertenecientes a la colección permanente del museo. Pero hoy, por cuestión de tiempo, solo voy a discutir una obra de Francisco Oller y una obra de Ramón Frade. Por ejemplo, Trapiche Meladero. Trapiche Meladero es un óleo sobre lienzo de Francisco Oller. Y uno de los análisis que se realizó durante la visita al museo fue fluorescencia de rayos X. Esta técnica nos provee información química en términos de composición elemental, o sea que nos permite identificar los elementos de la tabla periódica que estén presentes en la obra y de esta manera enlazarlos con pigmentos. La presencia de ciertos elementos nos permite identificar ciertos pigmentos. Y no tan solo podemos identificar los materiales que utilizó Oller, sino también materiales que han utilizado otras personas en procesos de restauración en esta obra, o en cualquier obra. Por ejemplo, el equipo que ven aquí fue diseñado por miembros de la universidad, del centro en el que trabajo. Este es el stage, y esto es lo que, este stage que nos permite escanear toda la superficie, ¿no? En zigzags de la superficie de la obra, y por ejemplo, esto es lo que sería la fuente de rayos X, y este es el detector. ¿Cómo funciona la fluorescencia de rayos X? La fluorescencia de rayos X emite radiación X que excita a los electrones en los orbitales más internos del átomo, expulsándolos, y luego electrones en los orbitales más externos tratan de ocupar esos espacios libres, como es el caso de este, y la energía que se produce en esa transición, en ese salto que un electrón abandona un orbital y otro trata de ocuparlo, esa energía es la que nosotros medimos, es la que nosotros detectamos y nos permite generar mapas de elementos químicos como estos que están aquí, como estos que ven aquí. Por ejemplo, aquí a la izquierda tienen el mapa de distribución elemental de hierro. Las zonas más brillosas o más blancas indican mayor presencia de ese elemento, mayor cantidad de ese elemento. O sea que, como pueden ver, Francisco Oller utilizaba un pigmento a base de hierro, probablemente un óxido o un color tierra, para crear las zonas marrón, como por ejemplo el techo del bohío y parte de la chimenea, también el suelo. Luego el mapa de distribución elemental que obtuvimos para cromo,
como pueden ver, en la zona, lo que corresponde a las ventanas, ¿no? Un color verde, que es común porque existe el pigmento verde de cromo, conocido como viritiana. Y, por ejemplo, el cobalto que se encontró en el cielo y también en zonas muy curiosas, ¿no? De sombra, ¿no? Que parecen ser marrón oscuras, como esta zona, esa parte de la chimenea. Y es curioso porque el cobalto se asocia con un pigmento azul, azul cobalto, o sea que sí que tiene sentido que lo veamos en el cielo, pero es interesante que Oyer también lo utilizara en esas zonas, ¿no? ¿Qué pasa cuando proyectamos estos mapas elementales, varios de ellos juntos? Por ejemplo, si proyectamos 3 mapas de distribución elemental juntos, el de hierro, indicado aquí en color verde, y el de cobalto en color azul, y luego zinc en rojo. Es súper curioso ver cómo Oyer mezclaba los pigmentos durante el proceso creativo. Por ejemplo, si se fijan aquí en lo que sería el buey, que está tirando de la carreta, en la obra se ve marrón, pero podemos ver que no es simplemente marrón, sino que es una mezcla de un pigmento marrón y un pigmento azul, porque hay hierro que corresponde al óxido de hierro color tierra y luego hay cobalto correspondiente al azul cobalto. Lo mismo sucede con la chimenea y en las partes que quedan en sombra del bohío. Pero el análisis y el estudio de obras de arte, esto es como cuando vas al médico. A veces tú vas al médico con un dolor y el médico te dice que te tienes que hacer una placa, pero no tan solo eso, sino te dice, no, tienes que ir al laboratorio y dejar muestras, ya sean de sangre o las que te pida el médico, ¿no? Pues lo mismo pasa con las obras. A veces es necesario la toma de muestras. Pero las muestras que nosotros tomamos son muy pequeñitas. Por ejemplo, esta muestra tiene 300 micras en tamaño. Fue tomada de aquí, de la zona izquierda, de uno de los laterales del cielo. Y para no perderla, porque es tan pequeña, lo que hacemos es que la encapsulamos en resina. Y luego pulimos toda la superficie hasta que queda parte de la muestra queda expuesta. Y así es como se ve bajo el microscopio. Y lo que ven aquí abajo son mapas de distribución elemental obtenidos para esa muestra tan pequeñita por microscopía electrónica de barrido. Y es súper curioso lo que encontramos con esta muestra, porque como pueden ver, se encontró alta concentración de zinc en las partículas verdes y alta concentración de aluminio en las partículas color azul. O sea, que Oyer utilizaba 2 tipos de pigmento a base de cobalto, azul cobalto y verde cobalto, en la creación de los cielos del paisaje puertorriqueño. Luego, si pasamos a la obra Reverie de Amor de Ramón Frade, es una pintura sobre tabla. Aquí les proyecto los varios mapas de distribución elemental juntos, pero es muy interesante en el primero, en este que tenemos aquí a la derecha, que el plomo está indicado en color rojo, como en esta zona que corresponde al sofá donde está tumbada la dama, no hay señal, o sea, se ve, de hecho parece que alguien lo haya rascado, ¿no? Porque se ven un poco lo que son las vetas de la madera, porque es una obra sobre tabla. Y luego, lo que nos dice el siguiente mapa es que en efecto fue pintado, esa zona no tiene plomo, pero sí fue pintada con un material a base de hierro, un óxido o un color tierra. Pero es que este mapa de distribución elemental no solo nos dice que fue pintada con un material a base de hierro, sino que es un hierro diferente al resto de pintura a base de hierro que utilizó Ramón Frade en su obra. ¿Por qué? Porque aquí, si pueden ver el color fucsia, lo que los indica es una mezcla de hierro y manganeso. O sea que el hierro que utilizó Frade era rico en manganeso, a diferencia de este que está aquí. Entonces te vienen preguntas como si ese cambio, ese arrepentimiento, como se dice, fue hecho por Frade, o fue hecho por un restaurador, o fue hecho por otro artista, porque vio que esa zona a lo mejor presentaba algún tipo de degradación o simplemente no le gustaba. Y el siguiente mapa de distribución elemental lo que nos enseña es que el pigmento utilizado para hacer la manta amarillo es un pigmento a base de cromo, amarillo de cromo, y luego el pigmento rojo, un pigmento rojo cuyo elemento principal es el mercurio. Este pigmento se conoce como vermellón. Fue utilizado en todas esas zonas que están pintadas
como color dorado, ¿no? En la alfombra, en las patas del mueble, en las molduras de la pared, para crear ese efecto dorado. Ahora ya podemos pasar al siguiente caso práctico en el que se estudiaba un problema avanzado de degradación, el caso de las obras de las pinturas al óleo de George O'Keeffe. Aquí lo que se encontró eran como una especie de burbujas o protrusiones en la superficie de las obras del artista que ella produjo en un periodo específico de su carrera. Pero que es un jabón metálico, ¿no? Que es una protrusión, pues son producto de una reacción entre el ácido graso del aceite y los iones metálicos del pigmento. ¿Cómo vemos estos jabones metálicos bajo el microscopio en una obra? Así, ¿no? Presentan como unas burbujitas, como unos bultos. Pero ¿qué pasa con las burbujas de jabón, incluso con los jabones metálicos que explotan, ¿no? Y este es el tipo de degradación que presentan con el tiempo. Entonces, como se sabía que este tipo de degradación se observaba en una serie de obras que fueron producidas en un periodo específico de la carrera del artista, yo decidí que debían ser estudiadas obras antes, durante y después de ese periodo, ¿no? Y comparar los materiales que utilizó O'Keeffe en todas esas obras. Y de hecho encontramos que en obras como esta Pedernal, que presentaba problemas de jabones metálicos o que presentaba ese problema de degradación, no tan solo la composición estructural de los lienzos era distinta, porque como pueden ver las que no tenían daños solamente tienen una capa, y aquí se pueden ver dos, sino que se identificaron una serie de aditivos que de normal son responsables de este tipo de degradación. Las obras fueron producidas en un periodo en el que muchos fabricantes de materiales artísticos empezaron a improvisar y a probar nuevos productos con la intención de reducir costes de producción. Y hoy día se sabe que muchos de esos materiales que ellos añadían como aditivos producen este tipo de degradación. Y es triste porque en este caso lo que está dañando la obra es parte de la obra, ¿no? Entonces no se puede eliminar, el proceso se puede reducir, ¿no? Se puede mantener en condiciones de humedad y temperatura estable, pero no se puede detener del todo. Y el último caso práctico es el de las banderas de Estados Unidos utilizadas en la Guerra Civil Americana y en la Guerra Española Americana, en el que se estudiaba un tratamiento de conservación que había sido aplicado por este señor que ven aquí, Tom Welter. Decidió que esas banderas deberían ser conservadas y expuestas para el goce de todos, y recogía las banderas como ven aquí, aunque no lo crean, esto es una bandera, después de haber sufrido la guerra, y con mucha paciencia las puso todas las piezas juntas y así es como se exponen las banderas hoy día, ¿no? Muchísimo trabajo. El problema es que el proceso que él utilizó o que él desarrolló prácticamente incluía una serie de lavados, cocidos, planchados, que hoy día no se hacen. Ya no se hacen y se consideran agresivos y dañinos, a veces para las fibras textiles. Entonces, fuimos allí y analizamos las obras in situ en el museo. Esto que ven aquí es un de espectroscopía infrarroja, en la que pudimos identificar que el pigmento azul que se utilizó para pintar todas las banderas era el mismo, independientemente del tamaño de la bandera o del tipo de bandera o lo que se representaba en ella. Si había algo azul, todas coincidían en tener el mismo azul, azul Prusia. Pero con ese análisis no tuvimos ningún indicativo, ¿no? Indicación de haber algún degrado, de alguna degradación asociada al tratamiento. Y este es otro de esos casos en los que hay que tomar muestras. Y no fue hasta que miré las muestras de fibras textiles bajo el microscopio que me di cuenta que de hecho sí que habían depósitos de un material en las fibras textiles. Y
luego de hacer espectroscopía infrarroja, encontramos que se trataba de Orbus Paste. Orbus Paste es un detergente que es muy comúnmente utilizado para remover manchas de aceite. Y fue uno de los productos que Tom Welter utilizó durante el tratamiento de conservación. Se trata de un lauril sulfato de sodio que si buscan en vuestras casas sí que pueden encontrar, lo van a encontrar en productos de limpieza, cosméticos y hasta de cuidado personal como cremas. A pesar de ello, no se encontró que hubiese ningún tipo de degradación asociada a la presencia del Orbus, más allá del envejecimiento natural de las fibras textiles de seda, como era este caso. Entonces, yo los invito a que si quieren saber más y ver más proyectos y cosas que están pasando con respecto a la química de las obras de arte, pueden visitar la web del centro, Center for the Scientific Studies in the Arts, y la web es scienceforart.northwestern.edu. O los invito a que me contacten a mi email o que me hagan todas las preguntas que quieran ahora, que tenemos todo el tiempo del mundo para ello. Bueno, no todo el tiempo del mundo, pero yo encantada de contestar y muchas gracias por su atención.